Hoy hablaremos de Silent Hill 2, un juego que nos narra una historia muy peculiar, tratando temas tan complejos como lo son la psicología humana, el deseo e incluso el luto. Cuando un ser querido fallece, nuestra mente trata de contener todas estas emociones, llegando al punto de bloquearse y entrar en shock, o simplemente borrando dicho recuerdo para no sufrir. El dolor es algo temporal, pero su presencia vivirá eternamente en tu interior. Cada persona trata de manejarlo de la mejor forma posible, pero a veces esto se escapa a nuestro control. El argumento de este juego de culto en un principio puede parecer algo simple, pero es engañoso, ya que en el fondo su trama es compleja y complicada de entender. Este es uno de los motivos por el cual Silent Hill 2 es considerado una auténtica joya dentro del propio género de terror y uno de los favoritos para los fans de la saga. La historia de James y Mary se podría resumir en prácticamente 2 líneas, pero el juego se vuelve complejo de entender, dándonos pequeñas pinceladas con una infinidad de detalles escondidos que harán las delicias de los amantes del terror. El tema del que trata el juego, la música, los escenarios e incluso las propias aberraciones que merodean por el pueblo. Todo esto le da a Silent Hill 2 una apasionante y cautivadora historia que contar. Debo avisar que este vídeo contiene una gran cantidad de spoilers que destriparán la experiencia para aquellos que nunca lo han jugado, así que mi recomendación personal es que vuelvas aquí una vez lo hayas hecho. Dicho esto, empezamos con Silent Hill 2. La historia tiene como protagonista a James Sutherland, un hombre un tanto reservado y con un oscuro secreto en su interior. Este perdió a su esposa Mary hace 3 años por culpa de una enfermedad. La vida de James continuó, pero recientemente llegó a sus manos una carta de su difunta mujer, escrita con su propio puño y letra, y esto lo dejó confuso. En la carta le pide a su marido que acuda al pueblo de Silent Hill, a su lugar especial. Ambos coincidieron en la fiesta de un amigo en común y al poco tiempo de conocerse, se casaron. Tras esto, se tomaron unas vacaciones en un pequeño pueblo llamado Silent Hill. James grabó a Mary mientras estaban en el hotel Lakeview del pueblo y esta dijo que amaba toda esta zona, ya que era un lugar sagrado para ella. Con la promesa de regresar algún día, el vídeo finaliza antes de conocer la respuesta por parte de James. El hombre olvida la cinta en el hotel y ambos finalmente abandonan el pueblo. 3 años atrás, la mujer contrajo una terrible y extraña enfermedad que le provocaba cambios de humor y ataques de ira descontrolada. Esta enfermedad degenerativa poco a poco la iba consumiendo y los médicos advirtieron que no había cura posible, de modo que en poco tiempo dicha enfermedad se llevaría la vida de su esposa. James no creyó en todo esto e investigó por su cuenta una solución alternativa, tratando de documentarse en varios libros de medicina, pero lamentablemente no obtuvo resultados. Dado que Mary trataba muy mal a su esposo debido a sus cambios de humor, este dejó de visitarla, con la misma frecuencia que lo hacía al principio, ya que no sabía cómo afrontar dicha situación. Su relación, poco a poco, se vio afectada. El deseo de ambos de tener hijos se perdió y James empezó a sentir una profunda frustración sexual. Con el paso del tiempo, Mary se volvió una carga para él, y su única vía de escape la encontró en el fondo de una botella. Cada vez que él miraba a su esposa, no podía evitar sentir remordimiento por ella, pero del mismo modo, le atormentaba el verla sufrir de esa manera. James, finalmente, tomó una decisión. Se acercó a la cama donde su esposa permanecía postrada, la besó en la frente y terminó con la vida de ella, asfixiándola con una almohada. Este evento lo dejó en duelo, pero no sin antes dejarle un terrible trauma y un vacío emocional perpetuo. El hombre colocó el cuerpo ya sin vida de su esposa y lo introdujo en el coche, para después conducir hasta el pueblo de Silent Hill. Su intención aquí era quitarse la vida para estar junto a su amada, en aquel lugar que tanto significó para ambos. En algún momento antes de llegar, su mente llegó a un punto que no pudo más, y ésta colapsó.
reprimiendo así el traumático recuerdo de haber matado a su esposa. Llegados a este punto, el trauma que sufre James tras quitarle la vida a su esposa hace que su mente tenga una idea muy equivocada de la realidad. De este modo, él sigue convencido de que Mary murió a causa de la enfermedad y que es imposible que esa carta sea de ella. La carta no es más que una alucinación, pero él sigue empeñado en su viaje. Aquí es donde vemos a James entrando en los baños públicos y mira su reflejo en el espejo, mientras se toca la cara. Una escena que muchos recordaréis y que es una de las más icónicas de toda la franquicia. Con la firme intención de investigar dicha carta, James se pone en marcha para llegar al pueblo de Silent Hill. El hombre recorre un sendero de excursionistas hasta que llega al cementerio del pueblo. Aquí conocerá a una joven que se presenta como Ángela Orozco y dice que ha venido a buscar a su madre, aunque también ha recibido la llamada de este lugar. Esta muchacha se comporta de una manera un tanto peculiar, ya que parece inestable, pero esto se debe a los múltiples abusos sexuales que sufrió por parte de su padre cuando era tan solo una niña. Ella cubre su cuerpo al completo, ya que se siente incómoda al tener la sensación de estar exponiendo su cuerpo. El padre de Ángela era un hombre violento de naturaleza. Además de alcohólico, abusó de la joven de muchas formas, maltratándola física y mentalmente durante todo el tiempo. Por si fuera poco, su hermano también participó en estos traumáticos eventos, y su madre, consciente de todo esto, jamás hizo nada. La madre nunca intervino, ya que pensaba que su hija merecía todo este abuso por ser una persona seductora. Tras una infancia perturbadora y traumática, Ángela creció con la idea de quitarse la vida. Llegado un momento de su vida, la madre abandonó a la familia, dejando a Ángela con sus maltratadores. Ella consiguió escapar de ese infierno, pero al poco tiempo la encontraron y la trajeron de vuelta a su hogar. Ángela, que no pudo aguantar más con la situación, terminó por arrebatar la vida a su hermano y a su padre, con un cuchillo, provocando múltiples puñaladas a ambos. Sintiéndose culpable por lo sucedido, Ángela termina en Silent Hill buscando a su madre desaparecida. Pero al igual que James, esta no recuerda haber cometido dichos crímenes. Ángela advierte a James sobre el pueblo, pero este ignora todas sus advertencias y se adentra en Silent Hill, donde alcanza la calle principal. El pueblo está cubierto por una densa niebla que impide ver apenas unos pocos metros hacia adelante, además de estar repleto de criaturas deformadas y espeluznantes. Todo esto no le impide seguir enfrascado en la búsqueda del lugar especial donde Mary le citaba en la carta, así que sigue los pasos que le conducirán al parque Rosewater. El camino está cortado, y esto hace que James tenga que cruzar un complejo de apartamentos abandonados. Aquí conoce a otra persona que ha sucumbido a la llamada del pueblo, un tipo llamado Eddie. Este joven ha sido víctima de abusos escolares toda su vida debido a su aspecto físico. Harto de ser maltratado, un día se dejó llevar por la ira acumulada y este explotó, lo que desató una serie de catastróficas consecuencias, ya que se volvió paranoico y se empezó a obsesionar con la idea de que todo el mundo se burlaba de él a sus espaldas. Llegado el punto de cualquier mirada o palabra hacia él, la interpretaba de forma errónea, y esto le daba la excusa perfecta para poder matar a cualquier persona. El joven le confiesa a James que un día mató a un perro y que disparó a un jugador de fútbol. Siempre que James se encuentra con el chico, este aparecerá junto a un cadáver, pero siempre afirma que él no ha sido, que él no es responsable de todo eso. Al principio parece verse afectado por todo esto, pero poco a poco Eddie cambia, y este empieza a disfrutar e incluso llega a sentirse orgulloso de todo lo que está haciendo. Después del perturbador encuentro con el chico, James continúa su camino, y este vuelve a encontrarse con Ángela. La chica sostiene un cuchillo, con claras intenciones de querer quitarse la vida. James interviene y consigue que Ángela deje el cuchillo. Tras este evento, el hombre continuará recorriendo los apartamentos. Ya llegados a este punto, el protagonista de la historia se encontrará con lo que se va a convertir en su peor pesadilla, el Pyramid Head. Este aterrador enemigo es la representación del deseo y de la culpa que sufre James. Empuñando un enorme cuchillo o una gran lanza, armas que simbolizan los instrumentos de tormento interior de James. Durante su anterior visita a Silent Hill, la pareja visitó un emblemático lugar del pueblo, la Sociedad Histórica.
Aquí pudieron ver una pintura titulada Día neblinoso, restos del juicio, donde se puede observar a un verdugo sujetando una lanza mientras le da la espalda a un montón de cadáveres atrapados en jaulas flotantes. La impactante escena se quedó grabada a fuego en la mente de James, motivo por el cual el monstruo adquiere esta siniestra forma para torturarlo. Durante los encuentros con Pyramid Head, James se verá incapaz de derrotar esta pesadilla. El monstruo lo atormentará en sus múltiples apariciones, incluso llegando a someter a otros monstruos de forma violenta o sexual, representando así la frustración sexual que sufre el hombre. Una vez que consigue escapar de la criatura, encontrará una pequeña niña llamada Laura, que dice conocer a Mary. Esta pequeña es tan solo una niña de 8 años de edad que deambula sola por el pueblo, pero a diferencia del resto de personas con las que James se ha encontrado, esta no tiene un pasado oscuro ni perturbador. Por ese motivo, Laura no puede ver los extraños sucesos que azotan el pueblo, incluidos los monstruos. Aunque a veces se comporte como una niña, maleducada y grosera, incluso llegando a insultar a James y a Eddie continuamente, su actitud cambiará poco a poco a lo largo de la aventura. La niña y Mary se conocieron en el hospital, ya que ambas estaban al cuidado de la misma enfermera. El tiempo que pasaron juntas las convirtió en buenas amigas, llegando incluso Mary a hablarle a la pequeña de lo maravilloso que era el pueblo de Silent Hill. En algún momento, Laura escapó del orfanato en el que residía, y de alguna forma llegó al pueblo en busca de su amiga. Ella no tiene conocimiento de que Mary ya ha fallecido. Su forma grosera de dirigirse a James puede ser un reflejo de cómo éste trataba a su esposa, que ella le reprocha el no haberla cuidado como se merecía, ya que apenas la visitaba en el hospital. Tras este encuentro, James continúa su camino, y finalmente llegará al parque de Rosewater. Aquí se sorprende al encontrarse con una mujer que físicamente es idéntica a su difunta esposa. La señorita le sonríe cuando le ve y dice llamarse María. Aunque el parecido con su esposa es muy similar, María luce de otra forma, más extrovertida, vistiendo ropa provocativa y con una actitud un tanto seductora. La mujer le pide a James que la acompañe por su travesía por el pueblo, ya que ésta tiene miedo de ir sola y James al final acaba aceptando su petición. María es el claro ejemplo de una representación de todo lo que James quería en su esposa, una mujer sensual, divertida y alegre. Es la otra cara de la moneda que representa a su difunta esposa. Por esos motivos, James se siente atraído por ella, aunque María podría considerarse como la antagonista principal de esta historia, ya que ella quiere atrapar a James en el pasado, negándose a dejarlo escapar. Tras la escena, ambos terminan por llegar al hospital, pero desafortunadamente María es asesinada por un Pyramid Head. James no puede hacer nada y se lamenta por esto, pero después de lo sucedido, continúa con su camino en la búsqueda de su esposa. Sus pasos le llevarán hasta la antigua prisión de Toluca, donde quedará atrapado en un extraño laberinto, donde acaba por reencontrarse con María. La mujer, al parecer, seguía viva, pero encerrada dentro de una celda. Aquí, James tiene unas palabras con María, pero durante la conversación, el hombre termina confundido, ya que María tiene cambios de personalidad que hacen alusión al comportamiento de su difunta esposa. Esta le pide a James que la libere de su cautiverio, y le da pistas acerca del lugar especial que el hombre tan desesperadamente está buscando. Con la convicción en su mente, James busca la manera de llegar hasta María a través de otra ruta, pero cuando llega hasta ella, ve que ha vuelto a morir. James se sorprende, pero se acerca y observa el cadáver, y ve que este ha sido golpeado brutalmente hasta la muerte. Lamentándose una vez más por lo sucedido, ya que no llegó a tiempo, el hombre finalmente continúa su camino, hasta llegar a una cámara frigorífica donde se encuentra de nuevo con Eddie. El muchacho se encuentra rodeado de cadáveres colgados, y este muestra signos obvios de haber perdido completamente el juicio. La mente perturbada del joven cree que James se está burlando de él, y por ende lo ataca. Sin alternativa alguna, James acaba arrebatándole la vida a Eddie en defensa propia tras enfrentarlo. Como
todo tiene un motivo en este lugar, y a consecuencia de este acto, un segundo Pyramid Head hará acto de presencia para poder torturar a James. Tras esto, sus pasos le llevarán al Hotel Lakeview, donde la niña se encontrará con el hombre y le hará entrega de una carta escrita por Mary. En dicha carta, James se da cuenta de que es imposible que su mujer lleve 3 años muerta. Más tarde, el hombre regresa a la habitación 312, la misma en la que se alojó con su esposa cuando visitaron el pueblo. Aquí, James reproduce la cinta de vídeo que se había olvidado en su anterior visita y queda impactado al ver algo que no se esperaba. En la cinta se muestra a James asesinando a su esposa. Después de ver esto, la carta de Mary desaparece y James toma conciencia sobre sus actos y asume la culpa por todo lo que ha sucedido. En este punto aparece de nuevo Laura y el hombre le cuenta toda la verdad. Esta revelación hace que la pequeña se enfurezca. Después de eso, James sale de la habitación destrozado por la culpa y es ahí cuando se percata de que todo el hotel está en llamas. Junto a una escalera se encuentra con Angela nuevamente y este le suplica que salga de ahí junto a él. La chica se niega y continúa subiendo por las escaleras, desapareciendo entre las llamas y dando a entender que finalmente pudo acabar con su vida. James regresa al vestíbulo para encontrarse otra escena perturbadora. En esta ocasión, 2 Pyramid Head retienen a María atrapada boca abajo y esta parece ser que sigue con vida. Pero antes de poder actuar, los monstruos asesinan a la mujer delante de sus propios ojos y es ahí cuando James cae de rodillas al suelo. Finalmente logra comprender lo que representa esto, los Pyramid Head y María. Así que, decidido a no seguir huyendo nunca más, James los afronta. Los monstruos, al ver que el hombre ha tomado el camino de la venganza en vez del castigo, se atraviesan ellos mismos con sus lanzas. Tras esta batalla, James se reencuentra con su mujer. Llegados a este punto, y dependiendo de las decisiones tomadas durante toda la aventura, se podrán visualizar hasta un total de 6 finales diferentes. En este final, el hombre se encuentra con su mujer moribunda y ésta le perdona por lo que hizo, aliviando así su conciencia por haberla matado. Mary le pide que continúe con su vida y ésta le entrega una carta. Finalmente, la mujer fallece. Ahora el plano cambia y se nos muestra a James que junto a Laura abandonan el cementerio de Silent Hill. Aquí se nos da a entender que el hombre, cumpliendo con la última voluntad de su esposa, adopta a la pequeña Laura y con esto rehace su vida. En el siguiente final vemos al hombre reunirse con María en el parque Rosewater. Durante la conversación que mantienen ambos, James piensa que la mujer no es más que un fruto de su imaginación, pero aún así le pide que la acompañe. Veremos que María se pone a toser, y quizás ésta acabe enfermando, de modo que la historia se volvería a repetir una vez más. En este final James se reencuentra con Mary, pero esta fallece antes de que podamos arreglar las cosas, provocando así la desesperación del hombre. Toma el cadáver de su difunta mujer y regresa a Silent Hill. Aquí James se quita la vida para poder estar junto a su amada en la muerte. El vehículo termina en el fondo del lago Toluca y así termina la historia. Como dato extra, podríamos considerar este final como el canónico de la aventura, siendo así un final apropiado para todos los acontecimientos vividos durante el juego.
Durante este final podemos ver a James remando en el lago con dirección a la iglesia. Este carga con el cadáver de su difunta esposa, y sus intenciones son las de resucitar a su mujer. Este final no es demasiado revelador, ya que no se ve si finalmente logra conseguirlo. Aquí tenemos un final que ya es una tradición en esta saga. En este final, un ovni aterrizará junto al hotel del pueblo, y de la nave aparecerá Harry, el protagonista de la entrega anterior. Tras preguntarle si ha visto a su hija Cheryl, un extraterrestre le disparará por detrás a James, para finalmente secuestrarlo. Ya por último, tenemos el final más absurdo y raro que nos podían poner para ver el desenlace de la aventura de James. El protagonista encuentra una habitación oculta en la que un perro con unos auriculares puestos parece ser el causante de todo esto. James deduce que la mente malvada que ha orquestado toda esta pesadilla no es más que un simple perro. El final en sí es un poco raro, aunque cabe decir que los créditos muestran una canción un tanto peculiar que acompaña a la perfección la absurda situación que nos plantea este final. Hasta aquí la historia de este magnífico juego de terror. Espero que con este resumen haya quedado un poco más claro toda su trama y con ello el propósito de este vídeo. Si tienes alguna pregunta, simplemente déjala en la caja de los comentarios. Llegados a este punto, me gustaría que te unieras al canal para poder ayudarme a traer más contenido relacionado con este mundillo. Sin más dilación, me despido. ¡Hasta la próxima!